Vamos a proceder ya al estudio del libro del profeta Ezequiel. Dios está con nosotros. Abra su Biblia, amado hermano, allí en el capítulo 10 y el capítulo 11, que es el que vamos a estar estudiando en esta noche. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el último lunes del mes de marzo. Una vez más, capítulo 10 y 11 de el libro del profeta Ezequiel. Iniciando con el capítulo 10. Esta es una visión de la gloria de Dios abandona el templo. Usted más detenidamente puede leer en su casa estos capítulos para entenderlos de una mejor manera. Por el pecado de Judá, Dios tuvo que mandar juicio a Jerusalén, que era la capital del reino del sur. Babilonia fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir el juicio. Juicio que bien se pudo evitar si Judá, si Jerusalén se hubieran arrepentido. Pero por más profecía, por más palabra de los profetas, palabra de Dios que venía a través de los profetas, no hicieron caso. Y ya Ezequiel está escribiendo este libro después, 5 años después de la primera incursión de Babilonia. De la segunda incursión, porque la primera incursión fue en 1597, antes de Cristo. Luego, 11 años después, se da la otra incursión. La primera incursión fue en el 606 más o menos. 11 años después se da la segunda incursión y Ezequiel es llevado en el segundo exilio. Ezequiel está escribiendo este libro 5 años después de haber sido llevado cautivo en el segundo exilio. Estos capítulos se escriben 7 años ya en el cautiverio Ezequiel. En otras palabras, faltaban 3 años y medio más o menos para que las palabras de Ezequiel se cumplieran, es decir, la tercera incursión o el tercer exilio se cumpliera. Dios todavía estaba mostrando su presencia en el pueblo, porque todavía había profeta que hablaba. Pero Dios cumplió su palabra porque Judá, Jerusalén, en este caso específicamente, no se arrepintió. Este capítulo todavía es parte de la visión que recibió el profeta Ezequiel cuando fue llevado por Dios al templo de Jerusalén desde Tel Aviv. Recuerden que el profeta estaba cautivo en esta ciudad, en Tel Aviv, y desde ahí el Señor lo lleva al templo en Jerusalén. Vimos en el capítulo 8 y 9 el inicio de esta visión. Esta es la continuación de las visiones del capítulo 8 y del capítulo 9. Pero en este capítulo se le muestra directamente a Ezequiel cómo la gloria de Dios abandona el templo, cómo Dios quita su presencia del templo y de Jerusalén específicamente. Los querubines y las ruedas que se mencionan aquí en este capítulo son aquellos que estaban en la primera visión. Estamos hablando de la visión de la gloria de Dios que está en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando el profeta es llamado. Aquí vuelven a aparecer porque las visiones entregadas al profeta mostraban desde un principio la gloria de Dios y cómo estaba la gloria de Dios en Jerusalén, en el templo específicamente. Entonces aquí el profeta está viendo una vez más esta visión de la presencia de Dios.
Pero lo que va a ver a continuación es cómo la gloria de Dios es quitada del templo y de Jerusalén. De entre las ruedas se le dice a Ezequiel que tome carbones encendidos. Que tome carbones encendidos de esa visión, de esas ruedas que representaban la presencia de Dios. Vamos a leer los primeros versículos para que veamos aquí, versículo 1 y 2. Miré y he aquí, en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. A uno de los seres que se presentan, que estos eran ángeles, se le da la orden que agarre carbones encendidos de en medio de las ruedas. Repito, esas ruedas, esos querubines, representaban la presencia de Dios. Se agarra carbones encendidos de entre esas ruedas y dice, espárcelos sobre la ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Y eso es lo que hace el ángel. Estos carbones encendidos, esparcidos por la ciudad, simbolizan el juicio y la destrucción que Dios ya iba a ejecutar en ese momento. Los babilonios destruyeron Jerusalén con fuego poco después de esta visión. Y ahí lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36. No sé si es 11 o 19, ahí se me pasó ese numerito, pero vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 36, en los versículos 11. Está relatada prácticamente la destrucción de Jerusalén o la última incursión de lo que es Babilonia. Y ahí destruyen el templo y destruyen la ciudad, se llevan cautivos a todos, solo quedan los más pobres, los ancianos, los desvalidos quedan en Jerusalén. Y recuerden ustedes que al profeta Jeremías se le dice también si se quiere quedar o irse para Babilonia. Y el profeta Jeremías decide quedarse en Jerusalén. Vea lo que dice el 36, 11, no, 19, 36, 19. Ahí le vamos a quitar un 1 a ese 119. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos. Y en Segunda de Reyes 25 se relata una vez más esto que está prácticamente viendo Ezequiel poco antes de que sucediera. Segunda de Reyes 25, versículos 8 al 9. Mire lo que dice. De 18 años, 25, perdón. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Esto que sucedió en estos capítulos que hemos leído de Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes es lo que Ezequiel está viendo antes, se le está mostrando a Ezequiel, esto va a suceder. Y el ángel agarra estos carbones encendidos entre las ruedas de los carruajes que estaban representados en la visión, que era la presencia o la gloria de Dios, para esparcirlo sobre toda la ciudad. Y eso significaba que iba a ser quemada la ciudad. Y ahí lo dice Segunda de Crónicas 36, 19 y Segunda de Reyes 25 del 8 al 9. Sucedió tal y como la visión que le fue presentada al profeta Ezequiel. El punto central de estos capítulos es eso, que al ser ejecutado el juicio de parte de Dios sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén, sobre Judá, la presencia de Dios, la gloria de Dios se va del templo y de la ciudad. Y lo leemos en el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 10. Entonces la gloria de Jehová
se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. O sea, se levantó del templo y prácticamente estaba preparándose para ir. La gloria de Dios salió primero del lugar santísimo y luego se trasladó a la entrada del templo, según lo relata aquí la lectura. Dice el versículo 5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y así pues, se fue saliendo poco a poco la presencia de Dios hasta llegar afuera del templo y fuera de la ciudad. Luego la gloria de Dios dice que salió del templo y se puso sobre el trono, carroza de los querubines, versículo 18. Vea lo que dice. Y entonces la gloria de Dios se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. En otras palabras, los querubines dijimos que era la visión que representaba la gloria de Dios. Para ahí se fue prácticamente la presencia de Dios. Los querubines trasladaron la gloria de Dios a la puerta oriental del templo. Vea el versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. En otras palabras, la gloria de Dios fue llevada, transportada por estos carruajes fuera del templo y fuera de la ciudad. Luego ella se fue por completo del área del templo. Leamos detenidamente en casa todo este capítulo para entender mejor cómo la gloria de Dios era representada y cómo se fue del templo y de la ciudad de Jerusalén. Luego la gloria de Dios dice que salió de la ciudad de Jerusalén y se puso sobre el monte de los olivos. Y esto lo podemos leer en el 11:23. Vea lo que dice el 11:23 de Ezequiel. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es el monte de los olivos. Para ahí se fue la gloria de Dios. Esta era una representación, porque usted sabe que la gloria de Dios, la presencia de Dios está en todo lugar. Pero realmente el pueblo sabía que en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, estaba la representatividad de la presencia de Dios, y el pueblo sabía y llegaba ahí a adorar a Dios. Y en una forma representativa se fue la presencia de Dios del templo y de Jerusalén. La gloria de Dios abandonó el templo y abandonó la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá era un idólatra, pecador y otros pecados, ¿verdad? Pero mayormente la idolatría de los habitantes de Judá, de los habitantes de Jerusalén, dio paso a que el juicio fuera ejecutado. Lo que sucedió a Judá y a Israel y al templo también puede sucederle a las iglesias y a nosotros mismos por el pecado. La presencia de Dios se puede alejar de nosotros por el pecado. Amados hermanos, vivamos en santidad para que la gloria de Dios, la presencia de Dios esté siempre cerca de nosotros. Trasladándonos ahora al capítulo 11. El título de este capítulo es Reprensión de los príncipes malvados. Los que habían quedado en Jerusalén después de la segunda incursión, como les dije, la primera incursión fue en el 606 antes de Cristo. Y la segunda incursión, aquí hay un error, no es la primera incursión, la segunda incursión de Babilonia a Jerusalén sucedió en el 597. Esta es la segunda, porque la primera fue en el 606. Ya vamos a arreglar eso en la diapositiva. Y ahí se llevaron a los nobles. En la primera incursión se llevaron a los nobles, a Daniel y a sus amigos. Y en la segunda incursión se llevaron a Ezequiel y a los trabajadores, a los artesanos, todos se los llevaron en la segunda incursión. Pues los que quedaron después de estas dos incursiones se sentían como, hey, a nosotros no nos pasó nada, estamos tranquilos, estamos seguros, somos favorecidos por Dios. Pensaron que ya había terminado todo después de la segunda incursión. Equivocados estaban, porque después de la segunda incursión
en donde se llevaron a todos estos nobles, el pueblo que estaba en Jerusalén, que quedó en Jerusalén, se sentían, como decir, los más campeones, ¿verdad? Que yo estoy aquí, que no me pasó nada, el Señor ha tenido misericordia de mí, pero la verdad es que el profeta estaba escribiendo más profecías y diciendo, esto va a suceder, arrepiéntanse, o sea, otra vez llamado al arrepentimiento, pero no se arrepintieron los que quedaron en Jerusalén, siguieron en sus delitos y pecados, en la idolatría. Vea lo que dice el versículo 3. Esta es una altanería de parte de esos habitantes. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. O sea que en otras palabras ellos estaban diciendo, aquí nosotros estamos tranquilos, el Señor no nos va a hacer nada. Nosotros somos la carne, o sea, estamos en la olla. Jerusalén prácticamente era la olla. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ellos se negaban a creer el mensaje del profeta Ezequiel, de que por causa de sus pecados Dios los destruiría a ellos también. Es decir, no había terminado. La destrucción máxima vendría en la tercera incursión. Ahí sería quemado completamente el templo y Jerusalén. Ellos también serían destruidos. Dios amenazó con sacar al pueblo de la olla, es decir, a Jerusalén. Jerusalén era la olla. Amenazó al pueblo de sacarlos de ahí. Y permitió y permitiría que fuera destruida por Babilonia. Y los versículos 8 al 11 lo dicen. Mire lo que dice, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Es decir, yo traje espada y volveré a traer espada sobre ustedes, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Dios les dice, ustedes son la carne, les voy a sacar de esa olla que ellos decían que era Jerusalén. Los voy a sacar de ahí, los voy a destruir, morirán también a espada. Y al igual que el pueblo de Judá había adoptado las costumbres de los pueblos paganos, así muchos creyentes hoy en día las estamos adoptando. Mire lo que dice el 12. Y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Muchos de nosotros los cristianos hoy en día nos aliamos a las costumbres, a las cosas que el mundo hace. Nosotros debemos de vivir en santidad y conducirnos como la Biblia lo dice. Si no, juicio vendrá sobre nosotros. Dios siempre nos llama, como a ellos lo llamó, a ser un pueblo santo, separado de la generación perversa. Alejémonos del mundo, hermanos. Alejémonos del pecado. Dejemos de andar con amigos, con personas que nos van a conducir al pecado, a hacer el mal. Sirvamos al Señor y vivamos en santidad, seámosle fieles al Señor. El profeta clama y pregunta, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? El versículo 13 lo dice, mire, aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Palatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y el profeta estaba ya preocupado que Dios iba a destruir completamente lo que era la ascendencia de Israel. Pero Dios responde a esta pregunta en el versículo 13, afirmando que él todavía sentía afecto por los exiliados y que sería un santuario para ellos. En el versículo 14, la pregunta la hace en el 13, pero mire lo que dice el 14, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por la tierra, con todo eso
Les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. En otras palabras, Dios iba a cuidar de los fieles, del remanente fiel. No los destruiría por completo, como el profeta pensaba que iban a ser destruidos. Dios recogería al remanente para llevarlos a la tierra prometida. Desde el versículo 16 del capítulo 11 lo dice. Los iba a regresar a su tierra. Veamos lo que dice el versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, dice. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis mandamientos, mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios está dando aquí la promesa de que iban a ser liberados y que el remanente iba a ser cuidado. Esto se cumple 70 años después del cautiverio, en el 538 antes de Cristo, con el retorno de los judíos a su tierra. También en 1948 se da otro cumplimiento de esta palabra y se cumplirá en forma definitiva y completa con la futura reunión de Israel al final de los tiempos. Y eso se está por cumplir. Cristo ya viene por su pueblo e Israel tendrá que reunirse una vez más y Dios los va a juntar, dice la palabra. Veamos el versículo 21. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios una vez más hará juicio con aquellos que no le sean fieles. Dios pondría, ahí faltó una N, Dios pondría espíritu nuevo en ellos, ya lo leímos el versículo 19, cumpliéndose primeramente con la resurrección de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí está el Espíritu Santo, gloria a Jesús, el espíritu nuevo del que hablaba en la profecía del libro del profeta Ezequiel. La presencia de Dios se detuvo en el monte de los Olivos. Ya lo leímos en el versículo 23 de este capítulo. Más adelante, en el capítulo 43, del 1 al 4, la gloria de Dios vuelve en el momento que el Señor establece su reino eterno. Leamos lo que es el capítulo 43, que más adelante lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero aquí hace referencia y dice 1 al 4. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, de la que habla en el capítulo 10. Y he aquí la gloria de Dios de Israel se venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Esa del río Quebar es la del capítulo 1. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me hizo el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Este es el retorno de la gloria de Dios. En estos capítulos 10 y 11, la presencia de Dios, la gloria de Dios se va del templo. Luego Ezequiel profetiza en el capítulo 43 que esa gloria va a volver cuando termine el juicio o los